Si en el anterior vídeo hemos hablado de un tema tan serio como el genocidio armenio, ahora toca hablar de otra película del mismo director, pero menos trágica y muy divertida. En 1913, el cine todavía era un mundo a colonizar, como el salvaje oeste. Como narré en el anterior vídeo, un cineasta llamado Oscar Eiffel dejó la factoría Edison para emprender una nueva carrera independiente con la ayuda de un productor de vodevil llamado Jesse L. Lasky, que acababa de fundar su propia productora, y que a su vez fichó a otro aspirante a realizador que solo tenía por currículum actor y agente teatral en la Academia de Teatro que fundó su propia madre. Ese joven de 32 años era Cecil B. DeMille. El terceto estaba dispuesto a todo ante el riesgo de filmar una película en tiempos convulsos e inciertos en el seno de la América de los valientes. Esta es su historia. A comienzos del siglo pasado, el famoso inventor Thomas Alva Edison adquirió un gran poder con la creación de su exitoso cinematógrafo y de paso liderar la Motion Picture Patents Company, una asociación formada por las productoras pioneras Lubin, Biograph, Selig, Vitagraph, Essanay, Kalem y las francesas Pathé Frères y la Star Film de Georges Méliès. Todas ellas mantenían el imperio cinematográfico de la costa este, dando paso al monopolio de la película Kodak y las cámaras autorizadas por Edison. Además de que los cines debían tributar un impuesto por el uso de la película proyectada y las pequeñas productoras debían pagar una licencia si querían hacer cine en su zona. Sin embargo, el coste de la licencia era demasiado exorbitado para los productores noveles y se negaron a pagar. De tal modo que en cuanto la obligación al pago expiró en 1909, estas productoras pasaron a ser ilegales y fueron duramente perseguidos por una caterva de abogados, detectives y matones contratados por el temible Trust de Edison. Un buen ejemplo para conocer este caso, os recomiendo la película Nickelodeon, de Peter Bogdanovich, en la que se describe en clave humorística la lucha de las pequeñas productoras contra la mafia del Trust. Lo que no resultó tan divertido era que muchos perdieron sus estudios y su material no autorizado por el despótico inventor, bien requisándolos o quemarlos en presencia de sus indefensos propietarios con la consiguiente amenaza judicial. Con semejante situación, normal que cualquiera tirara la toalla, pero para el equipo de Lasky, Eiffel y DeMille no iban a quedarse atrás, puesto que tomaron la decisión de ampliar horizontes donde asentar un nuevo estudio, lejos de las garras del Trust. Y es que DeMille, siguiendo la leyenda de David y Goliat, estaba convencido de que algún día una pequeña película podría derrotar a una bestia industrial. El oeste de Estados Unidos era un enorme territorio ajeno a todo progreso industrial y artístico, conformado por ranchos y campos de cultivo. Allí Lasky alquiló un granero donde se convertiría en uno de los primeros estudios cinematográficos dentro del vasto terreno de Los Ángeles. Los exteriores, a veces inaccesibles, eran idóneos para rodar películas de época e incluso películas del oeste. Y es que una vez instalados y debatiéndose qué proyecto tenían pensado hacer, el joven DeMille sugirió en adaptar una exitosa obra teatral de Edwin Milton Royle, titulada Squaw Man. Su afinada visión teatral congeniaba con la experiencia fílmica de Eiffel y Lasky. Pero claro, con el guión en la mano y los actores no bastaba para gestar una película sin un presupuesto fijado. Aquí Lasky contactó con un viejo amigo vendedor de cuero y comerciante llamado Samuel Goldwyn, el futuro creador de la Metro-Goldwyn-Mayer, que recorrió medio Estados Unidos para obtener la financiación necesaria, teniendo solamente como medio promocional el cartel de la película y su actor protagonista, el cuarto personaje importante de esta historia. Os presento a Dustin Farnum. Nacido en la costera New Hampshire el 27 de mayo de 1874, procedió de una familia de actores y cantantes. Versátil y atlético desde pequeño, formó junto a su hermano William un tándem en las tablas en las cuales se dedicaban a hacer acrobacias sobre el escenario. Naturalmente, estos espectáculos daban paso a las escenas musicales y teatrales, cuyo público quedaba fascinado por su vibrante voz.
Su carrera teatral en Broadway comenzó en 1900 con A Romance of Athlone, seguido de otras obras de consideración. Pero no fue gracias a sus representaciones de héroe del oeste en El Virginiano y The Squawman cuando logró alcanzar la categoría de leyenda del escenario. Y esa fue la principal razón por la que Farnum era la primera y única opción, ya que su carisma y popularidad era capaz de arrastrar las masas del teatro al cine, además de conocer por completo a su personaje. En cambio, el mundo del cine era algo nuevo para Dustin, ya que a mediados de 1913 debutó con Soldados de Fortuna, basado en una obra que ya protagonizó el actor en el teatro y con el honor de ser la primera producción estadounidense en filmarse íntegramente en Cuba, para adaptar una revolución latinoamericana. Lamentablemente, su metraje se encuentra desaparecido. Con The Squawman iba a ser su segunda película, y estaba dispuesto a darlo todo, pero no a cualquier precio. Así que ni corto ni perezoso, en el primer contacto con la productora independiente, Dustin pidió por su papel $5,000 por adelantado. Tanto Lasky y sus dos directores se miraron mutuamente ante la descabellada propuesta del héroe del oeste, puesto que el resto de los actores fichados para la película no llegaban a cobrar ni los $100 a la semana, frente a los $40,000 de presupuesto que consiguió recaudar Goldwyn en su periplo de buscar inversores. Me imagino que incluso salió más caro que volver al este y pagar la licencia a Edison. Así que por miedo a perder a la estrella del momento, llegaron a un acuerdo más plausible. Le ofrecieron la mitad de lo que pidió en metálico, mientras que la otra lo conformaba en bonos de acciones de la compañía que obtendrían cierto valor tras el estreno del film, solo si tuviera éxito. Quédense con este detalle porque es muy relevante para más adelante. Antes de ponerse en marcha, Oscar Eiffel le enseñó una serie de pautas a DeMille para cuando tenga que filmar todas las escenas de la película. Sorprendentemente, DeMille aprendió con bastante rapidez los trucos del oficio, de tal modo que tomaba decisiones bastante inteligentes para un realizador novel como él, entre ellas la importancia de la iluminación como medio de expresión dramática secundada por el acting de los actores. Su dinamismo contribuía a que los rodajes cumplieran con el calendario previsto, sabiendo lo complejo de rodarla en pleno invierno de 1914. Sin embargo, muchos tenían miedo de que la película no saliera adelante, sobre todo por las represalias del Trust de Edison. Para ello, y para que nadie sepa quiénes participaron en la película y añadirlos a una lista negra, solo añadieron el nombre del productor y los directores. Entre los no acreditados estaba una aspirante a actriz procedente del Reino Unido llamada Winifred Kingston, un debutante Monroe Salisbury con una firme obsesión de conseguir el mayor golpe de éxito de su carrera, y con la participación de una de las primeras actrices nativas americanas llamada Lillian St. Cyr, apodada como Red Wing, y escogida personalmente por DeMille para darle visibilidad a las etnias indias en el cine. Una vez mostrado las entrañas del rodaje, es hora de conocer la película. Así que agarren su bol de cotufas o palomitas y disfruten de las virtudes e incoherencias de este film pionero. La película comienza en Inglaterra, en un entorno aristocrático donde un gesticulante Dustin Farnum con bigote es socio de una organización benéfica, junto a su primo Monroe Salisbury también con bigote. Ambos se pelean por la misma mujer, la delicada Winifred, sin bigote claro, pero por respeto a su amada y su tía, Dustin opta a emprender una nueva vida lejos de ella y su país. Sin embargo, el primo perdió una apuesta importante en las carreras y para saldar la deuda roba $10,000 del fondo benéfico. ¡Cobarde! Cuando los otros socios descubren la falta, Monroe culpa a Dustin de habérselo llevado, aprovechando que este se marcha con un dinero ahorrado suyo y con la ayuda de su tía con el poder de la teletransportación. Está montado así, os lo juro. El viaje al Nuevo Mundo es un despropósito, puesto que un detective persigue a Dustin por lo del desfalco y que tras una pelea ridícula en el barco descubre que no tiene ninguna prueba de su culpabilidad. Ahora no solo huye de una mujer, sino también de un robo que no cometió, liándose aún más la trama. De verdad, menuda familia. Basura, mierdas, eso es lo que son. Y para complicarlo todavía más, la hija del capitán del barco juega con una cerilla, porque sí, y prende fuego toda la habitación. Los tripulantes abandonan el barco, niña incluida,
y en el naufragio son rescatados por otro barco en dirección a la tierra prometida. Moraleja, nunca tengas hijos. Ya en Estados Unidos, y sin bigote, conoce a un capataz de un rancho víctima de un intento de robo. Su valentía es recompensada con hacerse socios y llevarle a un lugar donde tener siempre las manos en los bolsillos. El lejano oeste. El único territorio donde nunca se hace de noche, como podemos ver en esta escena nocturna cuando alguien enciende una cerilla, con un técnico abriendo la visera de un foco de luz. Efectazo. Allí Dustin hace buenas migas con los rancheros, pidiéndoles que no beban alcohol durante las horas de trabajo, a excepción de un cuatrero que pretende robar el ganado de los indios, de los cuales el protagonista guarda una especial amistad. Por suerte, Dustin frustra los planes del delincuente y como venganza decide asesinarle. Con su vida corriendo peligro, la nativa Natiu Ridge, el personaje más relevante de esta historia y maravillosamente interpretado por Lilian Saint-Cyr, mata en el momento justo y de un disparo al peligroso forajido, salvándole la vida. Por miedo a que ésta la juzguen, Dustin encubre el asesinato al sheriff. El bondadoso corazón de la India rescata por segunda vez a nuestro hombre, que no se cansa de liarla cuando se pierde buscando unos caballos, quedar cegado por la nieve y luego ahogarse en los gases de una montaña, mostrándonos una vez más su horroroso, esplendoroso número interpretativo en contraste con la acción de la nativa, que es de auténtico aplauso. En deuda con ella, Dustin se enamora y fruto de esa relación tienen un hijo, cuya noticia causa revuelo en el pueblo. En cuanto al traicionero primo y su examante, en un viaje a los Alpes suizos, la situación da un giro sorprendente cuando Monroe se precipita por un barranco. Tras el terrible leñazo, el moribundo ladrón le sobra tiempo para confesar por escrito y confirma que Dustin es inocente y que él fue el único responsable del robo. ¿No era más fácil decirlo al oído y listo? Pero el tiempo pasa y el hijo de Dustin y la India crece. Por cierto, aquí interpretado por una niña, Carmen de Rue, una de tantas actrices infantiles que quedaron en nada. Cuando llega la noticia de su inocencia y que con la muerte de su primo se convierte en el único heredero de la fortuna familiar, Dustin protagoniza el momento más cutre y peor interpretado de la película, feliz de poder volver a su querido hogar. Yo canto no canto usted más. En cambio, de las buenas noticias pasan a las malas cuando la situación económica en el rancho va camino de quebrar. Por otro lado, el sheriff del pueblo reabre el caso del asesinato del cuatrero con la obtención del arma del delito propiedad de la nativa, lo cual contribuye a un inminente enfrentamiento entre los indios por protegerla y los americanos por arrestarla. Viendo que la situación empeora, contacta con su exnovia para que lleve a su hijo a Inglaterra, mientras este lucha por la inocencia de su pareja, revólver en mano. De nada sirve, porque la policía retiene a ella y el pequeño antes de llegar a la frontera. Sin más opciones que la propia muerte, la fugitiva de la justicia, Natiu Ridge, se quita la vida. Su defunción sirvió para que su novio no muera ni que su tribu perezca por las armas del hombre blanco, con lo cual la definición de héroe no solo se basa en sus logros y hazañas, sino en el precio de su propio sacrificio para evitar un mal mayor. Desde mi punto de vista, la piedra angular de esta historia reside en la nativa y no en Dustin, y de cómo ella representa la destrucción de una cultura masacrada a lo largo de la historia norteamericana, y por ende, la tragedia de una heroína. Un genial broche final que reduce los evidentes defectos e incoherencias de la película a través de una poderosa historia sobre las relaciones interraciales y de personajes golpeados por injustas circunstancias. A esto se suma la visión crítica de DeMille y Eiffel cargada de humanidad, aunque no demasiado pulida por culpa de un rodaje con un calendario ajustado y filmado a toda prisa en diversas localizaciones de Los Ángeles, junto a la carismática estrella de la función, mostrando sus dotes interpretativas tanto dentro como fuera de la pantalla. Por tanto, The Squadman merece un respetable 6 de nota. El rodaje finalizó el 20 de enero de 1914 tras 21 días de intenso trabajo. Mientras la producción se centraba en el montaje de la película, el incipiente protagonista no tardó en tomar la decisión más importante de su vida, que sería de facto el mayor error de su carrera.
No sé si lo que se cuenta a continuación tiene algo de leyenda negra, o bien porque fue una reacción de soberbia, o un acto de altruismo más propio de su personaje. Pero lo que está claro es que lo suyo fue una auténtica torpeza, que vulgarmente lo podemos definir como un acto de subnormal. En fin, ¿se acuerdan del sueldo de $5.000 mitad en efectivo, mitad en acciones? Bueno, pues vamos a añadir a la tangente que Dustin tenía su ayudante de cámara o chofer, que lo llevaba de un lado a otro como cual becario en prácticas de empresa. Pues el señor Farnum, al parecer no muy contento con el rodaje, veía pocas esperanzas en que la película triunfara. Así que se acercó a su ayudante y le cedió su parte de las acciones, convencido de que solo obtendría de ellas poco más que calderilla. Finalmente, la película se estrenó el 15 de febrero de 1914, con el equipo de Lasky, DeMille y Eiffel temblando ante la incertidumbre de una multitud callada frente a la pantalla. 74 minutos de proyección después, se supo por fin el resultado. De los $40.000 que se gastaron, recaudaron más de $530.000, y puede que alcanzara el millón en su estreno en todo Estados Unidos tras varios meses en cartel. Cuando Farnum se enteró de la noticia, se dio cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Y es que las acciones de la compañía se dispararon con el estreno, haciéndose ricos de un día para otro la mayor parte del equipo, actores incluidos, aparte de nuestro accidentado chofer, del que seguro le estuvo eternamente agradecido. Por tanto, la imbatible leyenda del oeste se había caído de su propio caballo, por subnormal. Y es que encima perdió la oportunidad de hacer historia y brillar junto al resto, ya que The Squawman fue el primer largometraje del oeste rodado en California. El primer super taquillazo del año, solo superado por El nacimiento de una nación al año siguiente. La primera película independiente más rentable de la historia. La película que asentó las bases de la industria cinematográfica que poco después se llamaría Hollywood. Y posiblemente la película que logró poner fin al imperio del trust de Edison en la costa este. Y es que diversas productoras independientes que se oponían al monopolio de Edison, liderado por Carl Laemmle, el fundador de la Universal, que presentaron una demanda contra el poderoso inventor afirmando que las acciones represivas contradecían los principios de libre competencia en los que se cimentaba el capitalismo y el derecho de emprender libremente. Conocido el fallo, las productoras que conformaban el trust fueron abandonando uno a uno la asociación y trasladar sus estudios al oeste, una tierra virgen llamada Los Ángeles. El resto ya habla por sí solo. Tras el estreno de The Squawman, todo era aplausos y alegrías, en parte porque han engrosado su cuenta corriente gracias a los beneficios en taquilla. Pero eso no quiere decir que la mayoría tuvieran la cabeza suficiente para invertir con audacia en su futuro, a excepción de Jesse Lasky y Cecil B. DeMille, que se asociaron con el productor independiente Adolph Zukor, creando la famosa Players Lasky, más tarde bautizada como Paramount. El que no siguió con la firma fue Oscar Eiffel, que emprendió una carrera propia que no llegó a prosperar de la misma manera que su colega DeMille, cuyos éxitos cosechados durante los siguientes 30 años convertiría a este en uno de los directores más legendarios de la historia del cine, con permiso de Griffith. Para Monroe Salisbury, el odioso personaje de The Squawman le llevó a probar suerte como héroe de acción fuera de la compañía Lasky en películas tan curiosas como El pirata millonario, en el papel de un pirata reencarnado por la pintura de un artista, que debe secuestrar a una mujer para recompensar a su creador. Pero también perpetró esperpentos como este de Eagle, una especie de llanero solitario del todo a 100 con una careta en forma de águila espantosa. Después de producir y protagonizar The Barbarian en 1921, su carrera se estancó y acabó arruinada. En julio de 1935, y sin que sus familiares lo supieran, Monroe ingresó en una clínica psiquiátrica por razones no esclarecidas. A las pocas semanas de ingresar, el exactor sufrió una aparatosa caída que le fracturó el cráneo. Tenía 59 años y su cuerpo estuvo en la morgue durante 2 días hasta que su hermana dio con su paradero al reconocerlo por su verdadero nombre.
Orange Salisbury Cash. La ironía del destino es que encontró el mayor golpe de su carrera con su accidente, coincidiendo con la caída de su personaje en la ficción de su primera película. En cambio, ¿qué fue del inefable Dustin Farnum? Sabiendo que fue la única celebridad que no disfrutó de una ganancia millonaria y de no formar parte como socio privilegiado de la Paramount, la compañía llegó a un nuevo acuerdo con el actor. Un contrato en exclusiva con un aumento de sueldo y una serie de cómodas condiciones que no podía echar a perder. De esta manera, no solo aprendió la lección de nunca subestimar a un productor independiente, sino también suavizar su pifia, logrando consolidar una respetable carrera cinematográfica con excelentes películas como Ben Blair, en la que un hombre atormentado por una infancia durísima debe convencer a su novia que su prometido la está llevando a los malos hábitos de la ciudad. Su nivel interpretativo ha mejorado con respecto a The Squad Man, en parte por la labor de su director, William Desmond Taylor, el famoso realizador asesinado que ya hablé en uno de mis vídeos, dejo enlace en la descripción, y en parte por la presencia de su inseparable Winifred Kingston, que encontró el amor no solo dentro de la pantalla, sino fuera de ella, ya que cedió su corazón al mismísimo Dustin Farnum, interviniendo en casi todas sus películas hasta que ambos se casaron en 1924. En aquel momento, la carrera de Farnum entró en declive, y es que los primeros héroes del cine ya no resultaban atractivos para las nuevas generaciones de los años 20. Después de labrar su última batalla en 1926 con la aparatosa Flaming Frontier, haciendo del general Custer, decidió retirarse a su cálida morada y disfrutar de los beneficios obtenidos, aunque no por mucho tiempo. Una enfermedad renal forzó a pasar sus últimos días en un hospital de Manhattan, muriendo al lado de su mujer el 3 de julio de 1929 a los 55 años de edad. Su figura se apagó tras su defunción hasta que el 8 de agosto de 1937 su legado volvió a cobrar nueva vida. Presten atención. En un hospital de Los Ángeles, una mujer acababa de dar luz a un bebé. Pensando que iba a ser una niña, los padres no pensaron en ningún nombre para el pequeño, hasta que vieron a una paciente leyendo una revista con el rostro de Dustin Farnum en la portada. Y fue un gran acierto, puesto que ese niño se convirtió en una mítica estrella de cine, el ganador de 2 Oscar, Dustin Hoffman. El destino y la casualidad reforzó el legado de un tiempo pasado en el que un grupo de cineastas y actores se lanzaron a la aventura de un proyecto que acabó consolidando las bases de la industria cinematográfica y cambiar por completo el panorama del cine en los primeros años del mudo. Por ende, la conquista del oeste no hizo más que empezar. A partir de aquí, la opinión es tuya. Tienes la zona de comentarios a tu disposición. Que si has llegado hasta aquí, es gracias a ti. Si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle al pulgar y compartirlo con tus amigos o conocidos, ya que eso me ayudaría a crecer y proporcionar más vídeos sobre este amplio universo mudo. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, y darle a la campana para estar al corriente cuando cuelgue el siguiente vídeo. También me puedes seguir en mis redes sociales, donde añado de vez en cuando cosas interesantes. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Yo canto.